un inmenso corral donde hacían ganadería de llamas. Y a la parte, a ver si está la... Sí, bueno, acá se ve en este galpón inmenso que tienen, era el lugar donde hacían todo el hilado y el tejido de la lana de llama. Esto funcionó, eh, perdón, se hace agricultura en este lugar desde el año 300. Hay un arqueólogo, Rex González, que es perdón, es doctor honoris causa de la Universidad de Río Cuarto, que fue el que hizo todas las investigaciones, acá las excavaciones, y encontraron restos de maíz, de pimiento, de calabaza, del año 300 de la era cristiana. Y esos no deben haber sido diaguitas en ese momento, pero en ese lugar después tuvieron los diaguitas. Esto es, bueno, bastante conocido el lugar y triste porque en la plaza central, esa que se ve, ahí le estoy tocando con el cursor, ahí fue ajusticiado Juan Chalimín, que era como el líder principal de los diaguitas, que en una rebelión del 1620 fue capturado y lo mataron exactamente igual que Tupac Amaru, pero no es conocida la historia. Del otro lado, cercano a esto, están las ruinas de los Quilmes, que es un sistema exactamente parecido a la del Equimivil. Hay un río que desviaban el agua para hacer agricultura, y contra la montaña tenían la fortaleza, que es esto, o sea, las ruinas de Quilmes, en realidad son el lugar donde tenían la fortaleza para resistir cualquier guerra, y ahí tenían toda la cuestión de la ganadería de llamas. Esta parte donde están las ruinas es completamente árido, pero a unos 500 metros, 1000 metros de ahí está la parte del río, estaba todo el sistema de riego. Los indios Quilmes también, junto con los otros, fueron vencidos en 1620, 1640, y los llevaron caminando todos hasta Buenos Aires, donde se murió, no sé, más de la mitad de los indios, y los asentaron en lo que hoy es el terreno de Quilmes. O sea, se llama Quilmes porque justamente ahí llevaron a vivir a todos estos indios que habían capturado por haberse rebelado contra los españoles. Hablé de ganadería. La ganadería era con camélidos, y los camélidos usados para, domesticados, perdón, son la llama y la alpaca, y había, que son los dos de arriba, y los dos de abajo, que son la vicuña y el guanaco, siempre fueron silvestres. Ya vamos a ver un sistema para el uso de la silvestre. Cuando un tal César, que vino en el 1520 algo, hicieron un fuerte en lo que es en la desembocadura del Carcarañá, el fuerte Santi Espíritu, y de ahí entraron en canoa tal vez 12 personas, con este César de jefe, y esa gente vinieron remontando posiblemente el río Tercero o el río Cuarto. Yo me inclino a pensar que remontaron el río Tercero y llegaron hasta una parte de las sierras, donde nacía el río, y ahí se encontraron con numerosa cantidad de indios que ellos dicen que criaban oveja americana, que serían llamas. Y yo imagino que han subido por la zona esta de, no me sale el lugar, eh, no me sale, entre Alpacorral y Río Tercero, hay un pueblo que era es un cruce hacia San Luis, que sale a Merlo, que es muy posiblemente hayan estado ahí los tipos de estos, porque los mapas que ellos presentan después eh, incluyen el Valle de Conlara. O sea que, eh, bueno, ahora vamos a hablar de las técnicas agrícolas. La milpa, como se la nombré primeramente, es una técnica, milpa es el nombre azteca, pero en Sudamérica hubo una cosa semejante que no sé cómo se habrá llamado, pero es la misma técnica. Es la combinación de maíz, zapallo y poroto como base. Y después, dentro de eso, puede tener varias especies más.
esa combinación de las tres especies hace que la producción integral sea más grande que la producción individual de cada una sumadas. Según un viejo mexicano que se llama Quero Gutiérrez, que por ahí si lo quieren googlear, búsquenlo porque tiene unos videitos muy interesantes, según él, la calabaza le solubiliza el fósforo al maíz, entonces le mejora la producción al maíz. Y el poroto usa al maíz como estructura para treparse. Otra técnica de las técnicas agrícolas indígenas era la calendarización ritual de la agricultura. Toda la agricultura tenía que ver con una fiesta indígena. Entonces, como que esto cambia mucho la concepción de que el trabajo agrícola es también una fiesta. Y para cada fiesta hay que hacer, bueno, está relacionado con la actividad que se hace. En realidad, cuando llegaron los españoles, a cada fiesta indígena le pusieron una fiesta cristiana arriba. O sea que sustituyeron los festejos indígenas por festejos españoles. Pero bueno, el calendario siguió estando. Hay varios calendarios que hablan, toda la vida comunitaria tiene que ver con el calendario agrícola y la fiesta que tiene que ver con esa actividad agrícola. Acá hay varias para ver. Otra técnica es la meliponicultura maya. La melipona es no sé si es un insecto, pero no sé si será de la familia de la abeja. Es una pequeña abejita sin aguijón que hace una miel riquísima, pero mucho menos cantidad. Acá la pueden encontrar como miel de palo en Santiago del Estero. En general en Ojo de Agua o en Río Hondo siempre venden en las artesanías, la venden como si fuera el mismo precio que la abeja. Ellos le llaman la abeja extranjera. En Santiago del Estero la abeja, la apis melífica, le dicen abeja extranjera. Y a la melipona le dicen abeja. Eh, la miel de la melipona la usan como medicinal. La verdad que tendría que valer 10 veces más por lo que significa y por lo difícil que es obtenerla. Pero la venden casi al mismo precio. Acá hay una técnica ancestral y a su vez la melipona, si ustedes ven el glifo de los mayas, tenía un rol muy importante la meliponicultura dentro de los mayas. Acá hay otra técnica que es el chacu, que es la captura de vicuñas vivas para esquilarlas y soltarlas. Ustedes saben que eh, el kilo de pelo de vicuña vale algo así como $300. Es una cosa carísima porque es uno de los pelos más finos del mundo. Y en general los occidentales las mataban para esquilarlas. Y hay una técnica milenaria indígena que toda una comunidad rodea un territorio como si fuera de 1000, 2000 hectáreas, donde están las vicuñas. Y las van rodeando, hasta que las encierran, las capturan uno por uno, las esquilan, las sueltan, y las vuelven a agarrar el año que viene. Otra técnica indígena es la dobla del maíz. Los maíces cuando ya están maduros suelen tener problemas que le entra agua por la punta y se pudren. Entonces, cuando el maíz llega a madurez fisiológica, le quiebran todas las plantas para que quede la espiga para abajo. Otras técnicas que no me encontré visuales son la fertilización de los suelos con pescado y guano, que eran de los incas. El pescado es muy rico en fósforo y el guano, el guano fue el principal fertilizante que usó Europa allá por el 1850, cuando estaba al borde de un colapso alimentario y empezaron a llevar guano desde Chile, Perú, Bolivia, y después fue sustituido por la urea. Pero el guano era un recurso sumamente preciado y fue causante de la guerra Chile, Bolivia, Perú,
una empresa inglesa le financió las armas a Chile para que los reventara a Bolivia y Perú, y ahí le quitaron la salida al mar a Bolivia y le quitaron gran territorio a Perú. Y después, cuando los chilenos pudieron obtener el recurso guano para vender, tenían que pagar las armas que le habían dado para la guerra. Eso después, en el 1920, 30, aparece la urea, y entonces colapsó todo ese sistema y se perdió. Pero era uno de los recursos más preciados de América, porque era el fertilizante natural, ¿no? Otra técnica de los indígenas era la nivelación de los ríos para regar. O sea, como que generaban microdiques y hacían rebalsar los ríos por canales paralelos, tipo espina de pescado, y de esa forma manejaban el riego. O sea que cerrando una compuerta, una sola persona podía regar grandes extensiones porque subía el nivel del río, desbordaba por los espinas de pescado y funcionaba como los camellones o fue la chinampa de costas. Otra técnica indígena es la asociación sería el cultivo de relevo, frijol-maíz. Es decir, cuando el maíz tiene 50 centímetros, siembran el frijol Nescafé, el poroto Nescafé o poroto mucuna. Mucuna en el Paraguay y Nescafé en México. Es muy parecido. Entonces, cosechan el maíz y ese poroto, frijol, que es sumamente agresivo, alelopático, invade todo el cultivo, lo tapa, y después con la helada o a machete le cortan las raíces, se seca, y en la hojarasca vuelven a sembrar de nuevo el maíz al año siguiente. Algunos cálculos estiman que esa hojarasca de frijol equivalía a más de 70 kilos de urea por hectárea. Y a su vez son cultivos, especies sumamente alelopáticas. Entonces, al ser alelopáticas, como que desinflan la aparición de malezas no deseadas. Eh, La otra técnica, bueno, los policultivos y el cultivo de relevo, que yo les conté en las chinampas, cómo iban sustituyendo un cultivo por otro, y así hasta 6 cosechas al año. El policultivo es un eje, no existió prácticamente en América el monocultivo, el cultivo monoespecífico. En el diario de Colón, no me acuerdo pero en cuál día, pero ahí los pocos días, le llama la atención que ahí en donde los indios que ellos visitan, tiene plantas que tienen 3 tipos de frutos distintos. Yo lo que imagino que Colón en realidad lo que vio fue un policultivo, pero desde la concepción europea no podía imaginar que los 3 salían de la misma raíz y eran plantas distintas, ¿no? La otra es el cultivo polivarietal de una sola especie. Hay una técnica de los indígenas del sur de México que mezclan tres, eh, tres clases de maíz de 3 ciclos distintos. Un maíz de 100, 110 días, otro maíz de 120, 140 y otro maíz de 160, 180. Pero mezclan la semilla y siembran todo junto. Si hay una sequía temprana, cosechan de los 2 maíces de ciclo más largo. Si hay una sequía a mitad de temporada, cosechan del primero y del tercero. Y si hay una sequía tardía, cosechan de los 2 primeros. O sea, ellos siempre mantienen una producción estable, pero nunca saben cuál de las 3 variedades son las que más cosechan. Una técnica también usada por los indios era, usaban los hormigueros para limpiar de polilla. O sea, como que cuando tenían ataque de polilla en algunas cosas guardadas, la ponían sobre los hormigueros y los hormigueros la limpiaban. Algunas estrategias ecológicas, pero aquí vamos a cortar de nuevo.